Al mejor estilo de la dictadura cubana, a los periodistas independientes en Nicaragua se les impide viajar al extranjero o sin ninguna explicación se les retira su pasaporte. El mecanismo de censura que se ejecuta desde la Dirección General de Migración y Extranjería alcanzó a la prensa internacional, pero de manera diferente. Como parte de la política de censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los periodistas de otros países son expulsados de Nicaragua, tal y como le ocurrió a Carlos Girón Pineda, de la Unidad de Datos e Investigación del diario El Heraldo de Honduras, cuando intentó entrar al país centroamericano vía terrestre el 26 de octubre de 2021. Chasquearon los dedos y nos dijeron que ustedes no son bienvenidos a Nicaragua. El periodista hondureño Carlos Girón Pineda relata a Expediente Público que al llegar a la frontera El Guasaule, ubicada al occidente de Nicaragua, no podía decir a las autoridades de migración a qué se dedicaba y el objetivo de su visita. Y pregunta, ¿quién de ustedes es periodista? Yo me quedé realmente helado porque he dicho que no mencionara que yo era periodista, que no mencionara. Entonces, en ese momento me dio mucho nervio porque no sabía si decir ser honesto o seguir con la mentira infragante, ¿verdad? O sea, no sabía qué hacer. Entonces, no, nadie le dije yo, no. Y me queda viendo y me enseña como una hoja, vos sos periodista, me dice. En Nicaragua se han multiplicado los allanamientos ilegales en redacciones, se encarcelan periodistas, se cierran radioemisoras y se ha obligado al exilio forzado a más de 120 comunicadores. El periodista de El Heraldo, Carlos Girón Pineda, considera que Nicaragua es un campo minado para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Me dijeron, me acuerdo que el gobierno tenía como hasta gente civil como que pasaba vigilando en plazas, en calles, o sea, hasta eso me dijeron. Entonces, verdaderamente, ciertamente, sí, es totalmente en contra de la libertad de expresión. No se puede hacer periodismo en Nicaragua, la verdad, no se puede. En los últimos 2 años, se le ha prohibido el ingreso a Nicaragua a periodistas de medios internacionales como The New York Times, Diario Le Monde, columnista de El Periódico de Guatemala, entre otros. El periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, es el único que ha burlado el control en los puestos migratorios. Junto a otros 2 colegas, ingresó desde Costa Rica en julio pasado y estuvo 2 semanas en Nicaragua. En entrevista con Expediente Público, explica el riguroso control al que se enfrentó. Yo llego a ese lugar y me empiezan a hacer preguntas como tu nombre completo, quítate el cubrebocas, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Primero, blindar las redes sociales. Desaparecimos mis redes sociales por lo menos 2 semanas y tratamos de borrar toda huella digital que vinculara mi nombre con los trabajos periodísticos, porque me han contado que el régimen pues googlea literalmente el nombre de la persona que quiere ingresar para conocer su perfil. Y si al régimen le parece un riesgo, ¿no? Dejar que esa persona ingrese, pues simple y sencillamente le niegan el acceso. El reportero mexicano Otoniel Martínez describe a Nicaragua como un país fachada y afirma que los ataques contra la prensa nacional e internacional es parte de la censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Me parece que no existe libertad de prensa en Nicaragua. Y me parece porque yo nunca, a pesar de todas las desgracias que se cuentan en México, nunca me había sentido tan vulnerable a realizar mi trabajo en una vía pública como me sentí en Nicaragua. Ese es un principal síntoma de que no existe libertad de expresión. El periodista Otoniel Martínez insiste que la prensa internacional juega un rol importante ante el contexto hostil que se vive en Nicaragua. La prensa internacional debería de estar enfocada a darle voz a los silenciados. Y en esa lista está Nicaragua. Y me parece que por el contrario, Nicaragua ha sido ignorada. Entre 2021 y lo que va de 2022, el régimen ha cerrado las puertas al menos a unos 6 medios internacionales, como a la periodista nicaragüense Tiffany Roberts de Univisión, mientras que a los periodistas extranjeros de cadenas como Telesur o la agencia de noticias Sputnik de Rusia se les permite el ingreso sin restricciones. Esos medios repiten el discurso de desinformación sobre las violaciones de derechos humanos de Ortega y Murillo.